eso quiere decir que hay otra historia, la verdad. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credit Cop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Bien, vamos a hablarte de algo que te empezamos a comentar en el día de ayer. Los enojos, entre otros, de la doctora Carrió, quizás estén relacionados también, no solamente con la apreciación de las prisiones preventivas, sino con un tema relacionado con un expresidente, Carlos Saúl Menem. La causa Armas y los plazos, 23 años para saber algo. ¿Y dónde estamos, Néstor? Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero esta causa fue un escándalo. Argentina estuvo a punto de meterse en guerra, le proveía armas de contrabando a Croacia en los Balcanes. En guerra, lo escuché porque es verdad esto. Y además le proveía armas a Ecuador, que estaba en guerra con Perú, alteraba la hermandad latinoamericana. Esta causa fue un escándalo y Menem había sido condenado a 7 años y medio de prisión. Pero hoy la Cámara de Casación sostuvo, tal cual adelantábamos ayer, los jueces Elena Catucci y Eduardo Rigui dijeron que se excedió el plazo razonable para el resultado del proceso. ¿Qué es el plazo razonable? Bueno, vos y yo, si tenemos una causa penal, tenemos el derecho a que en un plazo relativamente breve se nos diga si somos culpables o inocentes. Así es. Nosotros, que somos gente sin poder. Bueno, en el caso de los personajes poderosos, de los políticos que están en cargos importantes, mirá lo que dice el Código Penal. La prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Menem era presidente cuando se cometió este delito. Para todos los que hubiesen participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Menem es senador hoy. Esto es taxativo, no admite lugar a dudas, no admite ninguna otra segunda lectura. El fallo de la Cámara de Casación hoy contradijo expresamente esto. Digo, esto que dice no es así. No va más. Fíjate, el tercer juez, que es Carlos Maíquez, ex ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, directamente pidió absolver a Menem, no declarar la causa prescrita, sino decir que Menem era inocente. Este fallo, que es realmente escandaloso, solo es apelable ante la Corte Suprema de Justicia. Es la única instancia que podría revertir esta cuestión. Pero aquí está lo más importante del fallo. Cayó el único pedido de desafuero que había contra Menem en el Senado de la Nación. En este momento, a esta hora, la única persona que tiene un pedido de desafuero en el Senado es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Abre esto la posibilidad al desafuero? Bueno, es una lectura. La otra lectura es que Menem pudo haber estado preso en una causa en la que finalmente terminó absuelto. Cualquiera podría decir, che, no metamos preso a nadie que tenga fueros, porque si después termina absuelto va a pasar lo mismo que Ahora, Menem. Néstor, yo entiendo todo esto que estás explicando, está muy claro. Tengo una duda, ayer escuchaba al doctor Cuño Libarona, por ejemplo, decir que entre esto que vos estás explicando y el plazo razonable también debe medirse, y ahí voy a las interpretaciones de los jueces, que cuánto tiempo podés tener a alguien esperando culpabilidad o inocencia. ¿Cuánto tiempo se puede estar? 23 años. No, claro. Y si contamos el primer... ¿Cuál es el plazo razonable? Y ahí va la interpretación. Si contamos el primer episodio, que fue en 1991, pasaron 27 Exactamente. años. No es un disparate, la causa es un disparate de todo punto de vista. No puede durar. Ahora, lo que suele ocurrir es que este tipo de causas, este tipo de expedientes, son complejos por toda la parafernalia que hay en el medio para demorarlo. Y esa parafernalia que hay en el medio no es actitud de un juez o de un fiscal, que también lo puede haber. Pero básicamente los que están en el poder utilizan ese poder, y vaya si lo utilizan, para demorar las causas. Por eso es que siempre decimos que ningún juez investiga a un presidente mientras está en el poder. Ahora, una vez que se fue, ahí empiezan a investigarlo. Menem estuvo preso 5 meses por esta causa. Bueno, hoy quedó libre de se culpa fue en el y cargo. 99, ¿no? Tiempo hubo para investigarlo. Sin estar en el poder, digo. Bueno, claro, pero después estuvo en el Senado y todo eso. Ya sé que me vas a decir el senador. Bueno, a ver, vamos a intentar entender todas estas cosas que pasan. Porque claro, ¿cómo se mide? Es lo que yo pregunto y le pregunto a Néstor, los plazos razonables. Un juez puede decir, no es razonable todo este tiempo que ha transcurrido y decide esto. Y otro dice, no, realmente hay que llegar hasta el final. Vamos a hablar con el doctor Alberto Biglieri,
profesor además y columnista, ¿no? de BAE Negocios. Prescripción en la corrupción y además elecciones en el Consejo de la Magistratura. Pero quiero, chiquito, si se puede, sobre este punto, ¿qué es un plazo razonable? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tener una condena firme en la Argentina? No, creo que el primer debate sobre el plazo razonable era la cuestión de la prisión preventiva. Sí. Para que no haya una prisión excesivamente larga sin que realmente se considere la cuestión y la situación del detenido en un fallo que sea condenatorio. Acá la observación que hizo el columnista es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría hoy si uno considera que en aquel momento era inocente? O sea, hoy estaríamos diciendo que nos vamos a enfrentar a un juicio de daño contra el Estado de sumas millonarias por haber detenido una persona que no tendría que estar detenida. Así que las observaciones que hay sobre el plazo razonable, casi todos los fallos y lo que ha señalado la Corte de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es con referencia a las prisiones preventivas. Obviamente generan una lógica para razonar todo lo que tiene que ver con el proceso, porque si no, volvemos al libro de Kafka. Claro, acá lo terrible es que hay una condena social sobre una situación sostenida 23 años, independientemente de lo que pensemos de Menem, que hoy terminamos diciendo que además no era culpable, o sea, porque en definitiva el que dice la verdad final es la justicia, ¿no? Este es el problema del plazo razonable. La razonabilidad está emparentada con la necesidad de obtener un fallo que resuelva la situación y que especialmente no haya una detención que agrave la situación del individuo. La doctora Carrió habla hoy, que está muy molesta con esto, en respecto de la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción. Sí, nosotros nombrabas BAE, recomiendo que vean en la página web del Grupo Crónica el tema de BAE, que lo venimos tratando cuando salió lo de imprescriptibilidad de IBM. Y yo digo que un tema para los periodistas, no para mí que soy profesor y de Derecho Administrativo, o sea, abordé el tema por la corrupción en la administración pública, no por el tema penal específicamente. Es interesantísimo que estos 3 jueces que están suscribiendo este voto, aunque sea separado, son también parte de la Cámara de Casación que votó otra sala la imprescriptibilidad en IBM utilizando el artículo 36 de la Constitución Nacional. No estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con el voto de minoría. O sea, para mí la Constitución Nacional, el artículo 36, no se está refiriendo a estos delitos como imprescriptibles, sino a los que tengan que ver con el golpe de Estado, con la usurpación del poder público, con el tema de desaparecidos y demás, que lo sufrimos en este país. A ver, Néstor. A partir de esto, de esta definición de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, no hay que perder de vista que esta también es una causa por corrupción, porque más allá del contrabando, lo que se investigaban eran pagos ilegales y de hecho hay algunos de los votos que decían el contrabando está comprobado, el fallo no dice que Menem y el resto de los imputados son inocentes, lo que dice es que se extendió demasiado la causa. Entonces lo que está contando es que hubo un delito, pero como se tardó mucho en investigar, no se lo puede penar, consagra la impunidad por el paso del tiempo. Bueno, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque mi opinión es justamente que estamos en una época, como hay distintas épocas políticas, ¿no? En las épocas políticas se generan corrientes de opinión y las corrientes de opinión a veces influyen mucho en la justicia. Mi opinión es que no hay que perder de vista para qué nace el derecho penal y está nacido para tutelar la libertad, para frenar la agresión del Estado, que es el poderoso. Ahí aparecen normas como esta que ustedes mostraban hoy en pantalla, en la que no corre la prescripción para que el que sigue en la función pública no se pueda ocultar a sí mismo. Pero no está pensado en que en algún momento tiene que terminar el tema. Vuelvo, sino a Kafka, o sea, digamos... Estamos, no, es el proceso claro, de Kafka, o sea, si no, el tipo está condenado socialmente porque está procesado. Eso es lo inadmisible de todos los pactos internacionales. Entonces, mi opinión es que hay una prescripción. Los tratados internacionales que cita el fallo IBM, que es el más complejo de este tipo, por eso digo, y hay que prestar atención a los periodistas que ahí son ya 6 de los 12 fallando, están 4-2 en contra de la imprescriptibilidad, no a favor de la imprescriptibilidad. Esa es mi lectura, cada uno hace la suya. Digamos, los que están pensando en la imprescriptibilidad, hablando de los tratados internacionales, no pueden perder de vista que el Tratado Internacional contra la Corrupción dice expresamente que hay que ir pensando plazos más largos para que el poder no se oculte a sí mismo, pero nunca hablan de imprescriptibilidad. Néstor, ¿tenés otro tema relacionado en esta oportunidad con escuchas? La misma sala de la misma Cámara resolvió hoy herir de muerte a la causa por las escuchas telefónicas por las que en algún momento estuvo procesado el presidente Mauricio Macri. A ver, este es Elfino Palacios, el ex comisario Jorge Elfino Palacios. Afrontaba cargos por interceptación indebida de telecomunicaciones, las escuchas, asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De todos estos delitos, el delito madre, que es el de las escuchas, del que se derivan todos los demás, desapareció.
La Cámara de Casación, vemos la siguiente placa, la Cámara de Casación lo que hizo fue decir que de esos delitos, esa investigación, lo único que va a quedar en pie son todos los delitos posteriores. Pero claro, el delito de asociación ilícita se inicia a partir de las escuchas supuestamente ilegales. ¿Por qué se cae la causa? Por una cuestión de procedimientos. Según lo que dice la Cámara, ahora, esta causa comenzó en 2009, según lo que dice la Cámara, la interceptación es un delito de acción privada. Es decir, lo tiene que impulsar el damnificado. Si el damnificado no lo impulsa, el juez o el fiscal de oficio no pueden avanzar en la causa. Y esto se dieron cuenta ahora, casi 9 años después de que arrancara la causa. ¿Cómo termina la historia? Vemos la próxima placa. Lo que está diciendo básicamente es que la causa se va a terminar cayendo solamente en ese delito. Los demás se pueden investigar, pero todos los demás delitos, si no está el principal, trastabillan y terminan haciendo agua. Y ese delito era el que involucraba al presidente de la Nación, no los otros. Lo tuvo involucrado hasta el momento en que asumió el gobierno. Después de asumir. Después de asumir fue desvinculado definitivamente por un fallo del juez Sebastián Casanelo, luego confirmado en todas las instancias judiciales hasta la Corte Suprema. Bueno, yo no sé si esto, pero me parece que sí se puede englobar. Voy a sumar a una invitada que tenemos aquí, Ana Castellani, Observatorio de la CELIS de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, respecto de cómo gira la puerta, ¿no?, en el Estado, y pareciera que los que están en un lugar, a veces, cuando no son, por ejemplo, presidentes, les pasa alguna cosa, son más investigados, cuando llegan al poder los desprocesan, las causas se caen y quizás en algún momento vuelven, no sabemos. Y el caso que quiero analizar es un poco de Aranguren, ¿no? Porque Juan José Aranguren, y escuchá esto, Néstor, que te va a interesar, el ministro de Energía, lo que ha hecho es irse de la función pública, pero ahora armó una consultora. Y con la consultora asesora a empresas petroleras y de energía, que son las empresas petroleras y de energía que tratan con el Estado. A ver si yo entiendo. ¿Entendí bien? Sí, entendiste bien, Rosario. Es un caso típico de puerta giratoria, de entrada y de salida, puerta completa. Aranguren llega convocado por el presidente Macri en el gabinete inicial a hacerse cargo del Ministerio de Energía y Minería, a definir lo que es la política energética de nuestro país. Un hombre que venía de 30 años de desempeñarse en la Shell y había llegado a al máximo puesto directivo posible, pero que además era un lobista bastante aceitado de lo que son los reclamos típicos del sector hidrocarburífero en nuestro país. Y todas esas demandas rápidamente se convirtieron en política pública en el primer año y medio de gestión. Uno ve ahí con toda claridad, con toda nitidez, cómo el lobby energético se convirtió en política pública durante la gestión de Aranguren. Lo que termina de cerrar la puerta giratoria, el ciclo este, es salir y a menos de 4 meses, cuando en cualquier lugar del planeta tendría que haber esperado 1 año, 2, 3 o hasta 5 en Canadá, por ejemplo, vuelve a armarse con exfuncionarios que también venían del sector privado, una consultora para asesorar a las empresas del sector. Claro, todos estaban en energía, ahora todos están en la consultora. Exactamente. ¿Se puede esto, digamos, porque después viene la puerta de la justicia, ¿no? Esto que estábamos hablando recién. Lo que se investiga a destiempo, se tarda mucho tiempo y nunca sabemos qué pasa, pero en el mientras tanto hay muchos que hacen negocios. Sí, 2 cosas. Una, para cerrar la anterior, es... A mí, además, no me parece un buen discurso lo de imprescriptibilidad, porque me parece que termina la justicia cuidándose a sí misma. Porque cuando hay delitos que prescriben, hay responsabilidad de los jueces que no actuaron en su momento. Que eso no lo estamos viendo. Cuando hacemos estas grandes alocuciones diciendo, bueno, porque es imprescriptible, entonces los vamos a perseguir siempre. Sí, pero ¿y los que los tenían que perseguir? Porque la lógica contramayoritaria del Poder Judicial, o sea, que dure más que el gobierno, es una lógica pensada de la Constitución norteamericana, la Constitución chilena de 1833. Ahora, ¿y el Consejo de la Magistratura que tiene que controlar? Ahí el Consejo de la Magistratura tendría que tomar, para mí, un rol preponderante, porque en estas causas es donde se ve la situación. O sea, acá hay... claramente para mí un daño contra el Estado, la imposibilidad de haber recuperado el dinero en el tema de la causa de las armas, un montón de situaciones que se podría investigar, porque a partir de que se declara la prescripción, entonces está bien, este hombre salió protegido, está libre ahora Menem, pero hay una cantidad de responsabilidades que ocurren a partir de que no se llegaron a los tiempos que correspondían llegar. Claro, el control. Claro, es verdad que la ley, ¿te acordás que hubo una cantidad de
jueces, digamos, encausados que renunciaron rápidamente, hay que modificarla para que le dé más poder al Consejo de Magistratura, para decirle, bueno, aunque sea vas a perder la jubilación. El tema es quién tiene el poder en el Consejo de la Magistratura, porque si no los oficialismos frenan muchas cosas. Sí, Ese es otro debate, es respecto otro a cómo más. se arma el Consejo de la Magistratura. Ana, en esto que vos decís no se puede hacer. En otros países habría que esperar más tiempo, lo dice la ley. ¿Esto es materia denunciable, digamos? ¿O algún fiscal puede actuar de oficio? No, porque nuestra ley de ética pública no ha establecido un periodo de enfriamiento para evitar la puerta giratoria en estos casos. O sea, que es una cuestión de ética. No, es una cuestión, por eso es una decisión que no es ilegal, pero que nos obliga a pensar la necesidad de modificar la ley de ética pública para ponerla a tono con las recomendaciones de la OCDE, son recomendaciones internacionales. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Francia, Canadá mismo, que es la que tiene el plazo mayor, que regulan sobre todo la puerta de salida, porque se lleva una información muy sensible, que es la que se manejaba en el Estado, y que ahora se está poniendo a la venta al mejor postor del mismo sector. ¿No es corrupción eso también? No está tipificada ahí como un delito de cohecho en este momento porque ella no es funcionario. Creo que es muy cuestionable la legitimidad del acto, pero no la legalidad, porque la ley, tal cual la tenemos ahora, por eso hay que modificarla a mi juicio, no lo castiga. Rosario, Néstor, ¿la corrupción está tipificada en algún lugar en la Argentina? No, fíjate que respecto de esto, sí pasa con los jueces y los abogados. Un juez que renuncia no puede litigar en el fuero en el que pertenecía durante 2 años. Ajá. Es decir, un funcionario se puede ir y al día siguiente puede pasar a asesorar a una empresa del mismo rubro en el que había sido ministro. Ahora, un juez penal de instrucción, renuncia al cargo y tiene que esperar 2 años para poder litigar como defensor o como querellante en el mismo fuero al que pertenecía, porque así sí se intenta de alguna manera cuidar que no haya tráfico de influencias. Claro, lo que termina pasando en la práctica es que el juez no firma otro socio de él y el que lleva el trabajo realmente, sobre todo el trabajo del lobby, es el propio juez. También es fácil, se hace igual. Yo lo que pregunto, ¿está tipificado en algún lado los delitos de corrupción? Sí, en el Código Penal hay tipificación de muchos delitos de Hace corrupción. poco. Todas estas causas de 23 años pues ya estaban tipificadas de delito de corrupción. No como corrupción, sino que tienen otras, digamos, otra tipicidad jurídica, ¿verdad? La única caracterización de corrupción es la corrupción de menores, el delito de corrupción. Hay delitos que son... por eso, como corrupción no. Puede investigar asociación ilícita, pero enriquecimiento de funcionario público sí, Rosario Díaz. No, enriquecimiento sí, pero por eso investigo enriquecimiento. Eso no quiere decir que estemos hablando necesariamente de corrupción. Sí, combinadas de las demás. Claro, exactamente. Ana, ¿alguna solución para esto? Escribir alguna cosita y agregar. No, yo creo que hay que modificar la ley de ética pública. Hay proyectos en este momento en la Cámara de Diputados, impulsados tanto por el Frente para la Victoria como por Felipe Solá, para tratar de cambiar y volver a su formulación original como mínimo, porque en el 99 estaba 1 año de antes y 1 año posterior, y eso lo sacó Cavallo en el 2001. Precisamente con la idea de permitir que los mejores del mundo privado entraran al Estado. Pero me parece que estos casos de la configuración del gabinete de Macri, que está lleno porque más de 1/3 del gabinete tiene este perfil actualmente, entonces lo que hay que tratar de hacer es regular la salida, porque si no efectivamente se va a estar afectando el interés público y eso es lo que deberíamos velar para que no sucediera. Claro, ¿quién mejor conoce que Aranguren, que manejó el ministerio, la información sensible que pueden necesitar las petroleras, ¿no es cierto? Exactamente, hace menos de 4 meses que dejó de ser ministro. Nada más que 4 meses, mira, parece tanto. A veces me parece tanto, pero no esperó ni menos de 4 meses, ni 4 meses. Bueno, les quiero agradecer muchísimo gracias la presencia. A vos, Rosario, por favor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Néstor, nosotros nos vamos. Mañana tenemos muchísimo... ¿En qué cámara estoy? El Dire me hace todas las cámaras en las 5, acá. Nos vamos. Quería decirles que es un gusto como siempre. Mañana estaremos a partir de las 19 en Crónica HD haciendo esto que se llama ¿Y qué hay? Otra historia. Hasta mañana. Se oirá siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.